Ave, legionarios. Estamos acostumbrados a ver a los legionarios así, en las películas, en los videojuegos, con la capa. Pero nadie os ha hablado nunca de la capa de los legionarios. Hoy lo hacemos nosotros y descubriremos que es mucho más compleja de lo que parece. Ante todo, la capa del legionario se llama sagum, es decir, la clásica capa militar de un legionario. Es una prenda típica del periodo republicano, pero hay que decir que luego también se adopta en los primeros siglos del imperio, aunque con algunas variaciones, y por tanto está ligada a la vida militar. Y, atención, era el propio símbolo del estado de guerra. Es decir, mientras que la toga se consideraba la vestimenta del ciudadano durante la paz, y por tanto se llevaba en el foro o en reuniones importantes, el sagum era la prenda del estado de guerra y la llevaban normalmente incluso los ciudadanos. Si Roma estaba en guerra, en la vida cotidiana. Existe también la expresión sagum sumere o ade sagaire, que menciona Cicerón, que significa precisamente ponerse el sagum como sinónimo de la entrada en guerra de los ciudadanos romanos, mientras que, por el contrario, sagum ponere significaba dejar el sagum, por tanto, hacer la paz. Así que, como veis, el sagum era también la demostración pública del estado de guerra de Roma. Y atención, está profundamente arraigado en la cultura romana. El sagum también era similar, digamos, a lo que vemos, es decir, a la clámide griega, como podemos ver aquí en esta reconstrucción. Y hay que decir que con el término sagum los romanos también se referían a los mantos de los celtas o de los germanos, o en general de los bárbaros. Tácito, por ejemplo, lo hace a menudo. Así que es un nombre siempre y constantemente ligado a este objeto. Era prácticamente un tejido grueso de lana pesada, como menciona Marcial, que tenía forma rectangular y se sujetaba con una hebilla llamada fíbula en el hombro derecho, dejando deliberadamente descubierto el costado derecho, obviamente para tener libertad de movimiento y poder usar la espada. Así que, claramente, todo estaba calculado al detalle. En cambio, la parte izquierda del sagum solía mantenerse doblada sobre el hombro, dejando deliberadamente un pequeño pliegue que caía sobre el pecho. Este era precisamente el modo correcto de llevarlo. A menudo, el sagum también tenía flecos, como podemos ver aquí en la reconstrucción, mientras que normalmente el extremo delantero se sujetaba con una fíbula, siempre para asegurar que hubiera un pliegue sobre el pecho. Luego, esta forma de llevar el sagum, que es típica de la época republicana, en el periodo imperial, digamos que sufre algunas variaciones. Aparece otro tipo de manto que se difunde en el ejército, llamado penula, que es sin duda más amplio que el sagum y además va acompañado de una capucha. Era el manto típico de los soldados, pero también de los viajeros, los caminantes, de aquellos que marchaban para protegerse del frío, de la lluvia, de cualquier tipo de inclemencia. Esto lo dice Cicerón claramente en sus cartas, y, como vemos, cubría toda la figura humana, así que evidentemente era mucho más amplio. La forma era normalmente circular, aunque existían variantes quizás semicirculares o elípticas de este. La capucha, en cambio, que se llamaba cucullus, se confeccionaba de forma muy sencilla, dos piezas de tela rectangulares que luego se cosían alrededor del borde del cuello. Así, los soldados llevaban la penula con ambos extremos levantados sobre los hombros, tal y como vemos también aquí en esta reconstrucción. Esto servía, un poco como antes, para mantener los costados libres, de modo que se pudieran usar los brazos con libertad y para mostrar y utilizar tanto el gladius como el pugio, es decir, tanto la espada como el puñal, como nos confirman muchos relieves. Sin embargo, la penula a menudo dejaba un espacio bastante amplio alrededor del cuello. ¿Y entonces qué ocurría? Que se podía añadir una segunda prenda, que era una bufanda, llamada focale, que completaba, no la figura. Antes de continuar, independientemente del tema del documental, yo sé una cosa. Cualquier apasionado de la historia romana del mundo daría todo lo que tiene por vivir 15 minutos en la antigua Roma, es decir, por teletransportarse 15 minutos a la antigua Roma. Escrita a mano entera aún no tiene esa fuerza. Pero, ojo, se puede hacer igualmente un viaje en el tiempo. En el siglo XV, un grabador muy famoso, Harman Escherel, se colocó en una posición elevada, observó la ciudad de Roma y creó esto, es decir, una reproducción fiel y bellísima de Roma vista desde arriba en el siglo XV. Y es como ver la Roma del siglo XV, o sea, como estar allí en esa época. Esto es el Coliseo. Aquí está el Panteón. ¿Lo veis? Primero está la columnata inicial y luego la gran cúpula perfecta. Esta es la columna de Marco Aurelio. Si vais más a la derecha, mirad, esto es el castillo de San Angelo, es decir, lo que es el mausoleo de Adriano.
Este es el muro que lo conectaba con el Vaticano, lo que hoy llamamos el Passetto di Borgo, y aquí está la Basílica Vaticana. Diréis, pero no tiene nada que ver, porque la forma de la Basílica Vaticana es así. Y sin embargo no, porque en ese momento, en el siglo XV, todavía tenía la forma que mandó construir el emperador Constantino. De hecho, esto que veis aquí no es una construcción, una casa con un tejado alto. Esto de aquí es una pirámide. Se llamaba la Pirámide Vaticana. Se creía que Rómulo había sido enterrado en ese lugar y estaba conectada con la Pirámide Festia, que aún existe hoy en día. Así que, como veis, es un viaje maravilloso por la Roma del siglo XV. Solo en Tricieditore.it podéis comprar este maravilloso mapa para imaginar, para estar allí, en el siglo XV, observando Roma. El material con el que se fabricaban estos objetos era normalmente lana gruesa, y la considerada de mejor calidad en todo el mundo, sin lugar a dudas, provenía de la región de Apulia. Es decir, Plinio el Viejo en su Naturalis Historia dice, es el tejido mejor de todos. También existía en fieltro, se llamaba penula galisa espina o incluso en cuero. Esto obviamente no estaba tan de moda, pero servía cuando necesitabas una especie de impermeable, así que si sabías que iba a llover, tenías que protegerte del chaparrón. Entonces se llamaba penula escortea. Ahora, esta penula también se llevaba aquí abrochada en el pecho, además de con broches o incluso pequeñas hebillas, que se llamaban fíbulas, también con otros sistemas de cierre, por ejemplo borlas o alamares. Y esto lo entendemos también gracias a un relieve importante e interesante, conservado en Londres, que nos muestra claramente cómo sujetaban y mantenían bien cerrado el manto. Un tercer tipo, en cambio, era un manto distintivo de los rangos más altos del ejército, de los oficiales. Se llamaba paludamentum. Este era un manto más corto y estaba hecho, confeccionado con un tejido mucho más fino, mucho más valioso. Normalmente era el manto que el cónsul llevaba. Por ejemplo, cuando recibía el imperium militar, es decir, el mando militar, al inicio del año junto a su colega. Por lo tanto, fue utilizado regularmente por los oficiales superiores, por los centuriones primipilos, es decir, era un verdadero signo distintivo del mando. Aquí el paludamentum se sujetaba por un extremo en la parte izquierda del pecho, como podemos ver, luego se pasaba por detrás del hombro, e incluso algunos lo llevaban directamente por la espalda, haciendo así un recorrido más largo, y después se mantenía siempre sobre el brazo izquierdo, eso sí, con un ligero drapeado. Así que, como veis, estos tres tipos de capas son los que caracterizaron la época romana. Ahora, para concluir, ¿de qué color podía ser la capa? ¿Por qué os hago esta pregunta? Porque a menudo estamos acostumbrados a ver en las películas o incluso en los videojuegos la capa roja o, en cualquier caso, de color púrpura. Entonces, ¿cuál es la verdad histórica? En realidad, la capa roja o púrpura, por supuesto, existía, pero el rojo y el púrpura eran el símbolo del general, era el símbolo del legatus, como lo definían los romanos. Así que era bastante raro y estaba reservado para los rangos superiores. Además, era un color muy caro de conseguir, es decir, hacerse un manto púrpura o rojo costaba mucho, así que solo los generales podían permitírselo habitualmente. La idea de un ejército de 7 u 8.000, 2, 3, 4 legiones, es decir, no sé, 20.000 hombres, todos con capas púrpuras, es irrealista porque habría costado demasiado. Los legionarios no podían permitirse colores tan raros, así que normalmente el manto era del color de la lana, podía ser blanco, blanquecino, crema, negro o gris. Es decir, eran colores mucho más modestos. Y solo el general, en cambio, típicamente César, ha pasado a la historia por su manto rojo durante la batalla. Así que existían los mantos, los legionarios tenían mantos, pero el color rojo estaba reservado para unos pocos. Esperamos, por tanto, haberos hecho descubrir algo que normalmente vemos constantemente en las reconstrucciones, pero en lo que nunca pensamos, y como siempre os invitamos a suscribiros inmediatamente al canal de Scriptamanent. Hacedlo ya, porque si no seréis objeto de un gran sorteo. Scriptamanent os regalará un manto, pero uno de cada 10 mantos es de plomo y, por lo tanto, moriréis.